Juan Sebastián es un reconocido diseñador de escenografía y vestuario que ha dejado su huella en Eurovisión, el Benidorm Fest y en múltiples producciones de ópera, musicales y parques temáticos. Su visión innovadora y su capacidad para transformar un concepto en una experiencia visual inmersiva han sido clave en el éxito de muchos proyectos. A lo largo de su carrera, ha colaborado con artistas de renombre y ha sido galardonado por su trabajo en la industria del entretenimiento. Hoy, nos sentamos con él para conocer más sobre su trayectoria, sus procesos creativos y su visión del futuro en la moda y la escenografía dentro del universo eurovisivo. Bueno, pues nada, hoy tenemos una sorpresa, el segundo huevo de Pascua, como lo hemos denominado aquí en el canal de Revoluciones. Contamos con la presencia de Juan Sebastián, escenógrafo y amante de Eurovisión, de los festivales y todo lo que sea cultura. Hola Juan, Hola, buenos días, ¿qué tal? buenos días. Oye, muchas gracias por esa cabecera. Sí, me queda un poco Bueno, se así hace en lo que shock. se puede, No, no, se no, hace lo me he que se quedado en puede. shock. Gracias, gracias. Bueno, bien, me alegro que te haya gustado. Sí, Oye, bienvenido a Revoluciones, a FSTO Vision Blog. Es un placer tenerte por aquí. igualmente. Y, y nada, para los que no te conozcan así a grosso modo, preséntate tú mismo. Vale, bueno, pues nada, yo soy Juan Sebastián Domínguez, soy escenógrafo y figurinista. Bueno, también hago dirección de arte en medios audiovisuales. Lo más reciente relacionado con el mundo de Eurovisión, pues he participado 3 veces en el Benidorm Fest con diferentes propuestas. El año pasado, junto con mi socio, con Israel, ganamos Eurovisión con Nebulosa. El año pasado fuimos con Quique Niza, De la Cruz y Nebulosa, y tuvimos la fortuna de ganar y ir a Malmo. Además, con la suerte de que la propuesta fue íntegra con todos los Ujú, componentes de la compañía, como llamamos en el medio. completo. Fuimos todos juntos y estuvimos en Malmo. Este año hemos estado con Cube, con Carla Frigo y con Mawot. Y nada, y muy contento, bueno. Y aparte, pues hago teatro, hago musicales, hago óperas, he diseñado parques De, temáticos, exposiciones, bueno, un poco de todo. de todo, de todo, de todo. Es un hombre 360. Sí, un poco Vamos, mocatriz también. mocatriz también. Te defines también como mocatriz. Ah, Hombre, muy bien, claro. genial. Bueno, Juan, ¿cómo explicarías en una frase lo que significa para ti diseñar un escenario? Jugar. Para mí es jugar. A mí cada vez que me llega un proyecto, y da igual si es teatro, danza o una puesta en escena para un artista, para mí es un juego, que es lo divertido de este trabajo. O sea, no hay reglas, no hay fórmulas, porque cada proyecto es diferente, cada artista es diferente, cada texto al que te enfrentas es diferente, entonces es como Mm, empezar de cero. Y eso es lo divertido de mi profesión, ¿no? Que uno va cogiendo herramientas a lo largo de los años, de la experiencia, de equivocarse mucho y aprender de los errores, pero cada proyecto es nuevo. Entonces te enfrentas a ese vacío, salto al vacío, y a partir de ahí empiezas a crear, empiezas a dibujar, a investigar, hasta llegar al resultado final. O sea, para mí es jugar. mm. Tú te acabas de definir hace un momentito como que estás muy bien formado, has estudiado filología, teatro, diseño. ¿Hubo un Ujú. momento clave en tu vida en el que dijiste, esto es lo mío? Pues mira, yo lo cuento mucho, yo doy muchas clases, me gusta mucho dar clases por esa cosa de profesor. Supongo que vendrá de la parte de filología hispánica, que fue la primera carrera que hice. Pero yo empecé a trabajar en esta industria sin saberlo, sin ser consciente, a los 11 años. O sea, yo hice mi Ah, primera película, la hice con 11 años sin saber que estaba rodando una película. O sea, estaba acompañando a mi padre. Yo soy de Cádiz y mi padre trabajaba en la Capitán de barco. ujú.
y rodaron una película en Cádiz que era un transatlántico que se llamaba El hombre del traje marrón, con Rue McClanahan, que era una de las protagonistas de Las chicas de oro, que en aquel momento era como súper mega estrella. Jolín, Y yo, como se rodaba en un transatlántico y grababan por fuera de Cádiz como si fuese pues La Habana, Cuba, que Cádiz tiene mucha relación, mi padre lo contrataron para llevar a los actores al transatlántico desde Puerto. Y yo iba con él, pero yo jugaba, me bañaba en el mar y tal. Y de repente, pues eso, hubo una escena que nos tirábamos un montón de amigos y yo al agua y saludábamos al barco como que se iba y tal, pero para mí era un juego. Y el último día de rodaje, pues me llamaron, yo pensé que había hecho algo malo, había roto algo, y me pagaron porque salía en un plano en la película. ah, mira qué bien. Sí, y es verdad claro, que yo me fascinó, porque era una producción de Hollywood encima, con todos los medios y tal, y encima veía a la chica de oro que era como, wow, ¿esto qué es, no? Si es de verla en la tele y tal. Y yo creo que ahí fue mi primer contacto, y ya después en el instituto, ahí fue cuando realmente, pues me picó eso que se llama el veneno del teatro. Ahí lo tuve Dios. clarísimo. Con 14 años, cuando entré en primero de bachillerato, gracias a un magnífico profesor que a día de hoy sigue siendo un buen amigo, a José, que empezó a darnos clases de teatro, un taller, y ahí descubrí realmente cuál era mi profesión. Pasé por todo, por interpretación, por danza, por tal, y poco a poco me di cuenta que a mí lo que realmente me gustaba era la parte de atrás, la parte técnica, o sea, estar detrás del telón, ¿no? No en primer plano. Total, Y estamos desde hablando entonces, de cuántos años entonces en total, pues hasta tengo ahora. 50 ahora, imagínate. Bueno, pero no digas la edad, porque podrías Ah, a haber mí me dicho da igual. perfectamente 25. No, no, no. Creo que es bueno cumplir años y eso demuestra que uno está vivo y que sigue activo. O sea, Ya, muy bien. pero muchos, Oye, muchos años. tú te has formado en instituciones muy prestigiosas como la RISAT, el CETIG, en Francia. ¿Qué Ujú. diferencia notaste entre las maneras de enseñar escenografía en esos sitios? Pues, a ver, yo es verdad que por suerte, casualidades de la vida, me pude hacer un Erasmus en Francia y allí me estuve estudiando en la Escuela de Artes del Espectáculo. Era una formación bastante más global porque no estaba tan enfocada a la plástica escénica, sino que empezaba a tocar desde interpretación, movimiento escénico, después algo de plástica y tal. Y, y era como más genérico. Y después ya en Madrid, en la RESAT, yo entré de cabeza en escenografía. Entonces ahí 100% es una formación que pues está mucho más enfocada al diseño Ujú, escénico. Es verdad que yo previamente, tanto en Cádiz como en Sevilla, había hecho ya cursos, me había formado con unos magníficos profesores allí en el sur y yo ya tenía como un bagaje previo, ¿no? Pero yo creo que la diferencia sobre todo es esa, que en Francia me tocó vivir unos años, o sea, una temporada y tocabas un poco todo y ujú. después ya te especializabas y ya cuando me fui a Madrid, que ya lo tenía súper claro que quería dedicarme a esto, me fui de cabeza a la RESAT, primero porque me interesaba toda la parte de diseño y después en el Centro de Tecnología del Espectáculo, porque yo soy mucho de taller, a mí me gustan mucho los talleres, me gusta construir, me gusta Ujú. pintar, entonces en el CTE sí que hacía como cursos sueltos para aprender, trabajar, yo qué sé, con técnica de pintura de acabados, de técnica de no sé qué. Entonces, bueno, he ido completando. Y a día de hoy sigo formándome, porque esta es una profesión que nunca termina. Claro, es lo que tiene todo, es Mm. un aprendizaje constante. Ujú. Eh, Sí, Tu sí. primer gran proyecto fue una obra barroca en el Sí. Teatro Arriaga. ¿Qué aprendiste en ese primer gran salto al vacío? Pues eso fue un máster acelerado en escenografía y en vestuario, porque hacía las dos cosas. Es una obra que se llamaba Ptolomeo Rey de Egipto de Händel, que Ujú, dirigió Curro Carreres, y eso sí que fue un máster, pero vamos, acelerado de cómo se trabaja, porque además fue mi primer proyecto justo salir de la escuela. Y allí es todo muy teórico, tienes mucho tiempo para desarrollar, etcétera. Y claro, no es lo mismo en un entorno muy protegido como es el ámbito escolar,
a saltar ya encima de un teatro como La Arriaga, que pues eso, y una ópera barroca con mucha figuración, entonces fue como enfrentarme a todo lo que puede salir mal, va a salir, con lo cual aprende a solucionarlo lo antes posible y tira para adelante, ¿no? Ya te Pero digo. sí, 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 eso fue, o sea, lo que nunca te enseñan en la escuela de esto va a salir mal y sale mal, pues ahora tienes que solucionarlo, tienes que tener la cabeza fresca y rápida y venga, tira para adelante. Tú has estado en Latinoamérica también, has trabajado Sí. mucho allí. Ujú. ¿Qué retos encuentras al trabajar en contextos tan teatrales tan distintos como el español y el latinoamericano? Lo primero es muy enriquecedor, es muy, muy, muy enriquecedor. Es verdad que hay determinadas carencias, sobre todo a lo mejor de materiales o de talleres, ¿no? Aquí tenemos unos talleres de construcción de decorados que son muy especialistas en ese tipo de trabajo. O Ujú, incluso de talleres de vestuario que son de vestuario escénico, que es muy diferente, por ejemplo, a diseñar moda. O sea, es otro tipo de confección, otro tipo de acabado. Al trabajar en Latinoamérica, yo he trabajado mucho bueno, en Perú, en Colombia. Lo primero que te encuentras un poco es eso, ¿no? Las carencias. Pero yo creo que lo más interesante es aprovechar precisamente esas carencias y que tu cabeza vuelva a trabajar. O sea, que no se acomode a los métodos de trabajo que ya tienes aquí sí, a lo mejor en Madrid, sino que de repente llegas allí y es como, bueno, venga, pues no tengo esto, tengo que inventarme otra cosa o tengo que solucionarlo de otra manera. Y después una cosa muy curiosa es el lenguaje. A pesar de que hablamos del mismo idioma, o sea, el hablamos mismo español, idioma. pero Ujú. hay variantes lingüísticas en el español de Colombia, en el español de Perú, y las primeras veces me quedaba un poco así como diciendo, creo que no me están entendiendo lo que estoy hoy contando. Eras un poco Porque, extranjero, ¿no? Un poco extranjero allí, con claro, la porque misma lengua. hay muchos términos que son diferentes para referirse a la misma cosa. Entonces, claro, yo daba por hecho que me estaban entendiendo, pero había veces que yo veía las caras y decía, no, seguro que se dice de otra manera. Y efectivamente, entonces, como que reaprendes a comunicarte para utilizar un poco sobre todo la nomenclatura que se utiliza por allí, ¿no? Pero es muy, muy enriquecedor, súper interesante Ujú. y bueno, son métodos de trabajo diferentes y con lo cual, pues al final te haces como, venga, reiníciate y aprende a trabajar de esa manera. Pero igual que en Ajá. Japón, o sea, hace 2 años estuve en la Ópera de Tokio con una producción de Emilio Sacchi, con un Rigoletto, y te pasa un poco igual, ¿no? Trabajas allí y son métodos de trabajo completamente diferentes, es justo todo lo contrario, o sea, una industria enorme, con especialistas, muy, muy especialistas, con un acabado y un exquisito Sí, sí. trabajo. Entonces tienes que resetear un poco el cerebro para trabajar de esa manera. Y a nivel escénico, pues supongo que, claro, culturalmente es todo como mucho más recargado, más Mm. rico en cuanto a vestidos y tal. Ujú. Todo eso lo habrás notado también estando trabajando allí, ¿no? Sí, bueno, en el caso de Japón, como era una reposición, era llevar el mismo producto, o sea, la misma ópera allí, reponerla y tal. Sí que hicimos algunos cambios, se hicieron algunas prendas para la protagonista, para la solista, y ahí Ujú, sí que te das cuenta el acabado, por ejemplo, o sea, había un detalle. O sea, nosotros cuando hacemos vestuario para este tipo de propuestas siempre hacemos un actual, que es como el mismo vestido, pero en un tejido más barato para probar si ujú. funciona, si le queda bien, y ya después se pasa al tejido caro, ¿no? Para no desperdiciar material. Pues las toallas que se hacían en Japón eran tan buenas, tan perfectas, que me daba una pena, porque decían, no la Ya, tiréis, o sea, guardarla, por favor, me las quedo yo, porque eran trajes de época, o sea, trajes de chaqueta de época, con un patronaje impecable, pero acabadísimo, que yo decía, es que esto puede salir al escenario perfectamente. O sea, nosotros lo hacemos ya. aquí pues en un retor, en una tela muy, muy baratilla, rápida, y no termina bien los acabados. O sea, sacas el patrón y tal. Y aquí no, era una cosa increíble, increíble. Entonces son maneras de trabajar muy diferentes, pero al final te adaptan. Tus propuestas tienden normalmente al minimalismo, pero con una gran carga conceptual.
¿Qué te atrae de esa estética de sugerencia? Pues no lo sé, sinceramente. O sea, a mí, a ver, todos los trabajos son diferentes y a veces hay propuestas que los directores te dicen que vaya justo a lo contrario, ¿no? Pero es verdad que a mí por tendencia y por gusto personal yo tiendo siempre al minimalismo, me gusta mucho utilizar la luz en escena, o sea, siempre pienso en luz y aunque después venga el diseñador de iluminación y haga su trabajo, pero es verdad que cuando yo diseño o cuando, por ejemplo, hago bocetos, meto mucha iluminación porque siempre tengo la idea de que todo convive, ¿no? Ujú. Todo tiene que vivir. Pero es verdad que yo siempre tiendo mucho a las líneas simples, a las cosas rectas, eh, al cuadrado, no sé por qué. Hay muchas propuestas mías que son mucho de cuadrado, mira, no sé por qué, supongo porque en mi vida es justo lo contrario, ¿no? A lo mejor mi vida soy más barroco y de repente en el escenario necesito como limpieza, como una cosa no sé. Hablando de limpieza, tú has hecho obras como por ejemplo Pulmones o Este hijo, en que has prescindido incluso de los montajes, no has puesto nada. Pues mira, Pulmones es un texto que se estrenó en Lima hace muchísimos años y justo ahora se ha vuelto a reponer al cabo de los años y fue un trabajo a la inversa. O sea, el autor ya de Pulmones ya te especifica que no quiere escenografía, ni vestuario, ni iluminación, ni nada, que es un trabajo Ujú. de actores. Y ese fue un trabajo de limpiar, de limpiar, de limpiar, de quitar los elementos y al final se quedó una cosa hiper minimalista que es un cuadrado de 2,5 por 2,5 marcado en el suelo y una proyección en vertical de ese mismo cuadrado para enmarcar Jolín. varios momentos. Pero aún así, o sea, lo interesante de ese proyecto, por ejemplo, de Pulmones, es que se sigue entendiendo la historia y no echas de menos mobiliario, no echas de menos que haya paredes, no echas de menos, sino que solo con esos elementos comprendes la historia, se Ujú. entiende y demás. Y es verdad que hay propuestas mías que van un poco en esa línea. En este hijo era una cárcel hecha con una cuadrícula de aluminio y con tubos de neón que marcaban puertas, ventanas y demás, y también funcionaba muy bien. Ahora, por ejemplo, lo que estrené esta semana en el canal, que se llama El Efecto, que lo dice Juan Carlos Fischer, es un suelo retroiluminado, también con una cuadrícula que te recuerda un poco a un damero, a una cosa así. Igual, y se entiende perfectamente dónde están los protagonistas, en qué espacios están, por qué tiene esa estética, ¿no? Porque encaja muy bien con el texto y con lo que se cuenta. Entonces, o sea, es Ujú. verdad que yo le doy muchas vueltas a las cosas y llegar a esa simpleza o a esa cosa minimalista no es gratuito. O sea, al final hay darle muchas vueltas a la cabeza, tomarte muchos cafés, pensar posibilidades, que encaje todo. Entonces, bueno, creo que Es, no sé si es un estilo o algo que he creado, un sello, pero es verdad que se me repite mucho eso. bueno, pues puede ser parte de tu sello de identidad, o sea que eso está muy bien. ¿Qué papel juega la iluminación en tus diseños, ya que has hablado de tubos de neón y de esas historias? Pues fundamental, o sea, a mí me gusta mucho la luz y a veces hago también iluminación y creo que es fundamental, o sea, de hecho en mi boceto siempre hay iluminación, siempre hay propuestas de iluminación, de cambio, de cómo quedaría con un efecto determinado, con un tipo de aparato determinado y me gusta y creo que tal como están yendo ahora mismo la escenografía a nivel internacional, la luz cada vez está cogiendo más protagonismo tanto Ujú. la luz tradicional como la luz proyectada, como todo el mundo pues del videomapping, de todo esto, de la videoescena, que yo la meto, me gusta meterlo dentro del cajón, digamos, de iluminación, como propuestas con luz no tradicional. O sea, yo creo que eso también es interesante. O sea, los gigantes de la montaña que estuvo en el Fernán Gómez, eh, casi toda la propuesta trabajaba con luz no tradicional, con linternas, con aparatos que eran que llevaban los actores y se iluminaban entre ellos. O sea, así que Sí.
no sé, me gusta mucho jugar con la luz. A ver, yo soy un friki de los aparatitos, de la electrónica, De la de- electrónica. pero vamos, soy un friki que sale cualquier aparatito con luces y con sonido Yo creo que juego. uno de los últimos inventos de la humanidad, que son las pantallas LED y tal, eso sí que está dando mucho juego porque digamos que en menos espacio creas más ambiente. Ujú. Sí, de hecho, en el mundo audiovisual, bueno, ya lo veis, en el venidor o en Eurovisión, el mundo pantallas es que ya es como un básico. O sea, la Ujú. cosa está en ser inteligente y aprovechar los recursos que te ofrece la pantalla y los contenidos que metes en esa pantalla, ¿no? Sí. Que no es solo un fondo, que muchas veces cuando te enfrentas a una pantalla o a un suelo de pantalla, es como cualquier cosa, ¿no? No, forma parte también de la escenografía, o por lo menos yo así lo entiendo yo. Y lo que Tienes metas que en crear la pantalla, historia, ¿no? Tienes que claro, crear la historia. tiene que tener sentido, tiene que tener coherencia con el resto de cosas que estás poniendo en el escenario y no solo es un fondo random que metes ahí como si fuese una pantalla de Windows, ¿no? Es un salvador, una pantalla esta. O sea, tiene que contar algo, tiene que sumar. Ya. Em, Vamos a hablar de Jardier, un escritor de ida y vuelta, Ah, porque vale. fue una producción compleja, con muchos personajes y cambios. ¿Cómo te Ujú. organizaste para que todo encajara en escena y en la narrativa? Pues a mí Jardiel, una historia de vuelta, es uno de mis montajes favoritos. O sea, precisamente porque hay una cosa con el vestuario escénico que está pasando últimamente, y es que las producciones actuales cada vez trabajan menos con época. O sea, todos son textos Sí, contemporáneos, con vestuario de calle, que es un término que odio, porque el vestuario de calle no existe. Al final estás creando personajes a través de la ropa. Y en el caso de Jardiel era justo lo contrario, era trabajar época, encima el primer acto era una fiesta de disfraces muy loca, tenías que trabajar, meter trajes de noche cuando se iban de fiesta, pijamas, ropa interior, jolín. criados, señores, o sea, había una cantidad de vestuario increíble, muchísimos personajes, muchísimos cambios, aparecían dos fantasmas, con lo cual tienes que crear un vestuario de fantasmas, y encima uno es torero, o sea, el protagonista muere disfrazado de torero y aparece de fantasma torero. O sea, es una cosa muy loca. Era una cosa muy loca. Entonces, pues para eso, ¿cómo te organizas? Pues primero con ayudantes. O sea, creo que los ayudantes son fundamentales en nuestra profesión porque de repente te echan una mano, es una manera también de darle una oportunidad a gente que está empezando para que vaya Claro. cogiendo experiencia y después contar con buenos talleres. O sea, los talleres de confección son fundamentales. Las grandes empresas de talleres de vestuario escénico, Cornejo, Ujú. Imperis y tal, pues también es fundamental contar con ellos y ser muy disciplinado. En el fondo, este trabajo tienes que ser muy disciplinado y muy ordenado, sobre todo cuando te enfrentas a un Pico texto. pala, ¿no? Sí, y porque, claro, en un montaje como este, que eran, no me acuerdo cuántos actores eran, como 12 o 14, con 4 o 5 cambios cada uno, y cambios implican complementos, accesorios, calzado, o sea, tienes que ser muy, muy, muy ordenado y todo muy ordenadito, muy clasificado, para que no se te escape nada y no se te quede nada de repente de como, ay, se me ha olvidado esto, ¿no? Oye, y Peter el musical, que diseñaste más de Ah, 300 piezas, ¿qué sí. recuerdos te viene de todo ello? ¿Cómo sobreviviste a esa producción? Pues la verdad que muy bien. Si es que no, es lo que te decía, si lo llevas todo ordenado, lo llevas todo como en mucho orden, cada personaje con su carpeta, con tal, y cuentas con buenos profesionales que te ayudan, yo creo que ahí está la clave. Ahí está la clave. Y tratar bien a los talleres, tratar bien a los equipos. Al final el trabajo sale. Yo creo que ahí está la clave. O sea, Ujú. y es verdad que, pues eso, eran muchos personajes, muchos cambios, porque tienes piratas, las sirenas, los niños perdidos, la familia Darling, no sé qué. Entonces, bueno, eso, orden, disciplina y echarle mucho cariño, y ya está. Sí, No, no hay más. porque si no, con tanta gente y tanto cambio, ahí te pierdes en un momento determinado y lo echas todo Claro, por la borda.
Claro, claro. Y también hay una cosa fundamental que es escuchar al artista. O sea, tú tienes que escuchar al artista para ver, porque todos tenemos, en el caso, por ejemplo, del vestuario, pues tú tienes una relación muy directa con ellos. Entonces tienes que conocer su cuerpo, cada uno tenemos nuestros propios traumas de, ay, me sienta bien esto, no me sienta, me hace gorda, tal. Entonces, bueno, hay una parte de psicología, que eso no te lo enseñan en la escuela, donde tú tienes que conocer, escuchar al intérprete, saber cómo respira, cómo se mueve, qué necesidades físicas tiene para hacer ese personaje y sobre eso ya diseñas, ¿no? Entonces, bueno, es también bueno. Por ejemplo, en el caso de Benidorm o cuando haces música, o cuando trabajas con cantantes, tienes que conocer su estilo, o sea, tienes que conocer con qué se siente cómodo y no disfrazarlo, ¿sabes? Porque eso a veces pasa, ¿no? Que uno hace una puesta en escena pues para el Benidorm Fest o para una actuación en la tele o lo que sea. Tú no puedes cambiarle el estilo a ese intérprete. O sea, tienes que ir Ajá, siempre a favor del artista, nunca en contra. ajá. Sí. Has trabajado, como bien has dicho, en televisión, en proyectos como Got Talent, The Dancer. Ujú. ¿Qué es lo que más cambia cuando diseñas para la cámara? Pues lo primero, ser muy consciente que el ojo está en una cámara. Eso es lo primero que tienes que ser consciente. Cuando pasas de escena a televisión, que, por ejemplo, cosas tan básicas como el primer plano, en teatro no existe. Tú en teatro tienes un plano general. O sea, tienes una visión general del escenario Ujú. y puedes focalizar la mirada, gracias a la luz, puedes poner, que la gente, el espectador, dirige la mirada hacia un punto concreto, pero siempre va a tener como un plano general. En el caso de la tele es algo tan obvio como que existe un primer plano y un plano medio y un plano corto bueno, todos los movimientos de cámara que se pueden hacer. Entonces siempre tienes que diseñar pensando en que de repente te puede coger un primerísimo plano de algo que en teatro a lo mejor no necesitas, o sea, lo hacen más con brocha gorda el trazo Ujú. y porque se va, pero en audiovisual ese primer plano, como esté mal hecho, va a cantar, o sea, se va a notar mucho. Pero tiene que ser mucho más Tiene- meticuloso. Mm. Tienes que ser como un poquito más detallista y perfeccionista, ¿no? En ese sentido. Claro, tienes que tener la visión puesta en eso, ¿no? En cómo se va a ver, cómo se va a mover, cómo se va a desarrollar. En el caso, por ejemplo, de actuaciones musicales o todo esto, si hay steady, ¿por dónde va a moverse el steady? Porque a veces nosotros en teatro engañamos, o sea, la trasera de la pared, pues la Claro. dejas de aquella manera, pero si en televisión un steady te va a hacer un giro completo, tienes que tener también la parte de atrás terminada, cosas así, ¿no? Juan, ¿Eh? ¿cómo es enfrentarse a un proyecto como el Benidorm Fest, que es una mezcla entre Mm, televisión, directo, música, mm. espectáculo? ¿Cómo es enfrentarse a ese reto? Pues es un poco igual, eh, es el mismo caso que cuando te enfrentas a un texto teatral o a una ópera. Es saber escuchar al artista, entenderle, coger la canción, analizarla, ver qué quiere contar el artista con esa canción y a partir de ahí empezar a jugar, empezar a ver puesta en escena, empezar a ver colores, paletas y empezar a que todo empiece a encajar, todas las piezas. En este caso, por ejemplo, todo lo que es Benidorm Fest siempre lo hago con Isra, con mi socio, y entre Sí. los dos nos trabajamos un poco toda esa parte. Y comentamos y vemos y hacemos pruebas. Yo me levanto todo, por ejemplo, todos los escenarios del Benidorm me lo tengo levantado siempre en 3 dimensiones, le meto cámara, le meto luz, meto contenido de pantallas y hacemos como una especie de previsualización de cómo puede quedar, de cómo se pueden mover los diferentes planos y antes de llegar allí, porque allí tienes muy poquito tiempo. Claro, El problema de la tele es que siempre hay poco tiempo. Entonces, todo lo sí. que puedas trabajar previo, aunque sea una simulación en el ordenador, te va a ayudar. ¿Y Y quién, sobre todo es muy importante. Dime. y quién contacta con vosotros? ¿Sois vosotros quien contacta, por ejemplo, con el artista en este sentido o es al revés, el equipo del artista?
Pues siempre ha sido del artista hacia nosotros, siempre. Ujú. Por medios muy diversos. A veces ha sido a través de sus propias discográficas o sus representantes. A veces ha sido por Instagram, que nos han escrito directamente para decir, oye, me gusta tu trabajo, me gustaría tener una entrevista contigo. Otras veces ha sido por alguien de su equipo que eso, te conoce del trabajo que has hecho y demás, pero ha dado la casualidad que siempre ha sido así. O sea, es verdad que, por ejemplo, el año pasado fue a través de Iván Tagua, que llevaba a Quique, a Sí, Temoroso y Keniza. demás. Este año, por ejemplo, Maguot vino por Sergio Jaén. Sí. Sergio que Sergio Eh, no podía el pobre porque estaba con ya 1.000 millones de cosas y tal, y me dijo, oye, le pasa tu contacto o sea, que también entre nosotros no, nos pasamos propuestas por eso, porque bien no puedes, porque tengas mucha carga de trabajo o por lo que sea, ¿no? Entonces, depende un poco. Es verdad que nosotros, a la casualidad de que no hemos llamado a la puerta del artista para decir, hola, estamos aquí, queremos hacer tu propuesta, ¿no? Que no pasa nada, también es una sí, vía lícita de de llegar, hacerlo. pero bueno, en nuestro caso ha pasado un poco así. En el caso de Mawot es amigo del canal porque ha estado varias veces con nosotros y sí que nos ha contado en una entrevista que le hicimos en profundidad, nos contó cómo llegasteis vosotros a hacer su puesta en escena. O sea que Sí, sí. cuando surge la idea, ¿en qué os basáis en la letra exactamente de la canción? Por ejemplo, en el caso de Carla, de Mawot, de Ujú. Quique. Depende un poco. En el caso de Quique, por ejemplo, venía por la letra. Porque por la letra y después hablando con él. Quique quería al principio quería una estructura para subirse arriba, bajar, no sé qué. Y analizando un poco la letra y en el fondo de repente salen como frases o conceptos o tal. Y en el caso de Ujú. Kike era como una bajada a los infiernos para después volver a subir. Y jugando un poco con ese concepto se nos ocurrió la idea de ese suelo que se elevaba con el piano, donde había un agujero que se lo tragaba y con un espejo deformante en la parte de abajo y tal. Entonces depende un poco. A veces te viene del texto, o sea, de la letra de la canción, a veces Sí. te viene de una conversación que tienes con el artista y te van contando sus referentes, porque ahora vienen, o sea, lo que te decía antes, hay que escucharles. Y muchos vienen ya con una carpeta y un dossier de cosas que les gustan, de tal. Sí, 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 no, a veces ya vienen. Entonces, hay veces que dices tú, pues, hay cosas interesantes, ¿no? Que puedes rescatar y tal, y otras veces hay que decir, bueno, vale, esto está muy bien, pero primero, o Eh, técnicamente no se puede, o por presupuesto no se puede, o... Entonces, bueno, Has a venido veces... es decirle, has venido de listo y me parece a mí que te vas un poquito a sentar, ¿no? No, más que por listo, es que vienen con... A ver, sobre todo la gente que va al Benidorm Fest, vienen con toda la ilusión del mundo Mm, y con todos los sueños del mundo. Entonces, pues eso, hay veces que te vienen con propuestas, pues de... Ahora todo era Taylor Swift, todo es Beyoncé, todo está... Entonces, como, calma, calma, porque primero, tenemos muy poco tiempo para montar y desmontar. Esto es un programa de televisión en directo. Tenemos que cumplir una normativa que nos exige el propio programa, pues, de materiales, de cargas, de acceso al escenario, pues hay unas medidas. ya, Entonces, bueno, a veces tenemos que hacer un poquito de como de poli malo o de padre de ellos y decirle, esto sí se puede, esto no se puede, esto no se puede, pero podemos hacer esto. Entonces, bueno, pues a ver, te toca eso, ¿no? De recoger ya. toda la información y traducirlo en algo que sea viable y también que sea exclusivo para ellos, que sea único, ¿no? Que su puesta en escena sea lo más personal y lo más diferente a algo que ya está visto, ¿no? Hacerte un Taylor Swift, pues es que eso ya está, o sea, ya Bueno, está hecho. este año prácticamente hicisteis un Taylor Swift con Cube, porque Sí, fue sí. espectacular la puesta en escena y además ella prácticamente se comió el escenario del Benidorm Fest. ¿Cómo Es que surge ese ya final en esa escenografía?
Pues mira, con Cube nosotros teníamos muy claro que la protagonista tenía que ser ella, porque ella de por sí tiene un físico impresionante, tiene una voz increíble, es una tía que en escenario vamos, en cuanto hay público se viene arriba y tiene una energía increíble, entonces lo que queríamos era algo muy simple, muy sencillo, que no le robara protagonismo, que ella fuese la única protagonista y porque encima la mirada que tiene mirando a cámara, o sea, era como Se la factores, come. claro, no, esto no hay que disfrazarlo, esto no hay que meterle 40.000 aparatos, cambios de vestuario, o sea, no porque es ella con su voz y encima lo defiende muy bien en directo, o sea, tiene una Sí, voz increíble. Y creo lo que te decía, mm, creo que que cayó muchas bocas ahí en el Benidorm Fest Cube, en bueno, ese bueno, es que, sentido. y encima abrir el venidor de este año, abrir Mm, gala y tal, fue como que hubo un momento de nervio, de decir, wow, esto, y dijo la tía, venga, tiramos para adelante y a correr. Entonces, jugamos a eso, que tiene que ser una propuesta limpia, minimalista, donde la protagonista sea ella, que los bailarines le acompañen, pero que el 90% de la realización sea ella. Y después con la letra de la canción, viendo un poco lo que quería contar y hablando con ella, es un canto al amor. La canción es un canto al ujú. amor y al amor en todas sus manifestaciones posibles. Entonces, jugando con eso, empezamos a darle vueltas y tal, entonces creamos un poco una especie de nueva diosa, de nueva Venus, de tal, y así fuimos tirando el hilo de ese concepto, fuimos tirando, hasta que llegamos a esa propuesta. Y es que es verdad que Vamos, ella lo defiende como nadie. lo bordó y lo bordasteis, tanto Isra como tú en Mm. ese temazo, como es Loca por ti. Yo creo que es Eh, que a veces no es necesario recargar una puesta en escena. A veces el Muchas artista veces tiene. menos es más. Claro, es que con artistas que tienen tanta personalidad, con tan buena voz y con tan buena presencia, cualquier cosa que le metas al final lo que hace es ensuciar. Eh, Claro. Desde mi punto de vista, yo creo que por eso insisto tanto en escuchar al artista. Es que yo creo que eso es Mm. lo que te ayuda a llegar hasta ese punto. Juan, Mm, fuisteis parte del equipo de escenografía para Nebulosa en el Benidorm mm, Fest y en ujú. Eurovisión. ¿Cómo fue ese Sí. proceso? ¿Hubo diferencias significativas entre ambas puestas en escena? Ujú. ¿Diferencias en Benidorm o en Eurovisión? ¿Qué diferencias hubieron? Bu- Pues mira, nosotros tuvimos la suerte de que Nebulosa, cuando nos llegó la canción y nos llegó la propuesta, Irra y yo nos sentamos porque la canción nos gustaba mucho, pero claro, ellos venían con una estética muy, muy, muy fuerte, con esa cosa Mm, ochentera, neones, el mundo flúor y tal. Y vamos, desde el primer momento tuvimos muy claro que le teníamos que dar una vuelta y había que cambiarlo, porque ya eso lo había visto el público sí, y queríamos sorprender, queríamos darle una vuelta de tuerca al concepto nebulosa y llevarnos al otro lado. Y es verdad que tanto Mark como Mary, cuando le presentamos la primera propuesta, o sea, un dossier que nos trabajamos con el mundo del cabaret, el mundo del Kit Kat Club, la noche, el ojo de cerradura que salió, ese icono, se ha convertido ya. es eh, icónico. sí, sí, Ese pues eso inicio es salió icónico. de las primeras imágenes que nos vinieron fue un poco ese concepto de lo clandestino, de lo oculto y tal, que tiene que salir a la calle. Eh, Ellos lo entendieron y además fueron muy generosos y dijeron, venga, lo que queráis, hacer con nosotros lo que queráis. Y así ha sido durante todo el proceso de tanto en Benidorm y lo bueno, que también eso se lo tenemos que agradecer a Radio Televisión Española, es que en el primer ensayo ya ellos dijeron, vale, ok, esto nos gusta. O sea, esto nos gusta porque yo creo que ellos esperaban también que íbamos a poner a Mary montada en una bicicleta estática con un maillot a lo Iván Asarre y cuando vieron que no, que era una cosa que tenía
pues eso, era una puesta en escena bastante global encima. O sea, nosotros utilizamos todas las pantallas, todo tenía una estética muy determinada, unos colores muy determinados, los patrones que utilizamos en las pantallas de fondo y de suelo tenían coherencia con ese mundo que habíamos creado de ese cabaret, ¿no? Como un poco retro y tal. Y cuando ganamos, bueno, pues el comentario fue ese, chicos, vais, vosotros vais, esta puesta en escena es la que va a ir a Europa y ya está. La diferencia con Malmo, pues más técnica que estética. O sea, Ujú. nosotros pasamos de un escenario triangular a un escenario que era una cruz, con lo cual tuvimos que hacer modificaciones, sobre todo de contenido de pantalla. Es verdad que cuando a nosotros nos llega toda la documentación de Malmo, al ver esas pantallas, esos cubos que estaban colgados en el techo, lo primero que se nos ocurrió fue, esto hay que usarlo, pero hay que usarlo. Fue un flechazo, ¿no? Lo del cubo fue Fue, un fue- flechazo. pero además que ellos ni siquiera tenían contemplado esa posibilidad. O sea, en la primera reunión que tuvimos técnica, lo primero que preguntamos fue, ¿esto va a motor? ¿Cuánto tiempo tarda en subir? Y se quedaron todos así como diciendo, se hicieron los suecos, ¿no? Como, ¿qué están diciendo estos españoles? Hombre, Y son famosos por hubo hacerse el sueco. pues porque teníamos muy claro que era, oye, ¿y si empezamos con el cubo abajo, la cerradura y los primeros acordes sube y así abrimos esa puerta para que salga? Entonces hubo un par de días de discusión interna de si por seguridad se podía hacer, meter personas dentro, bla, bla, y lo vieron viable y dijeron, adelante, tirar para adelante. Y de hecho ellos después lo usaron para una de sus actuaciones, pero en principio no estaba Mm, contemplado. Y, vaya. y la, y la verdad que un poco la diferencia entre un sitio y otro es un poco eso. Y que hay más medios. O sea, pues tienes el doble de cámaras, el doble de posibilidades técnicas, millones de luces, aparatos de última generación. Entonces, bueno, en el fondo es como igual que Es Benidorm, pero la versión a Pro lo bestia. XXXL. A lo bestia. A lo bestia, a lo bestia. Pero te digo, genial, genial. La experiencia fue genial. Los equipos son alucinantes, o sea, una disciplina de trabajo, de orden, o sea, todo, no, o sea, nosotros volvimos encantados, encantados de la vida del trabajo realizado, tanto con el equipo de allí de Malmö como con el equipo de Radio Televisión Española, que nos trataron súper bien. Mm. Juan, ¿cómo te complementas? ¿Cómo os complementáis Israel y tú? Pues nosotros decimos que somos hermanos gemelos separados al nacer y que a uno lo mandaron a Canarias y a otro nos mandaron a Cádiz. Pues la verdad es que muy bien, la verdad es que muy bien, nos entendemos muy bien y aparte de estas cosas que solo con mirarnos ya sabemos lo que pensamos el otro y, y en el caso de las propuestas que hacemos para Benidorm sí que tenemos muy diferenciado a qué nos dedicamos cada uno. Yo me Mm, encargo más de la parte de plástica, de escena, o sea, de escenografía, vestuario, luces, contenidos de pantallas, efectos. Irra se encarga más de la parte de dirección, de puesta en escena, planos de realización. Y ujú. aunque él puede intervenir en lo mío y yo en lo suyo, porque al final somos como Es como que lleváis. tanto A uno ver, como otro sabemos. la cobertura. Juan, tranquilo, falla la cobertura. Hola, vale, si no, justo me estaban llamando. Que eso, que nos entendemos muy bien y después seguimos trabajando, seguimos, aparte del mundo de Eurovisión o venidor, seguimos trabajando juntos, hemos hecho musicales, hemos hecho teatros, eventos, y es guay por eso, porque hay como una conexión mental súper fuerte de eso. Él sabe leerme la cara y yo a él, y sabemos cuando algo nos gusta, cuando algo no, cuando algo es rarillo y, y sobre todo hay mucho respeto y mucho cariño, ¿no? Por el trabajo del otro. ¿Desde cuándo os conocéis, Israel y tú? Pues no es tanto, realmente nos conoceremos ahora como
unos 4 o 5 años, o sea, no Ah, es tanto, pero es que es verdad que desde el minuto uno ya existió esa conexión y empezó a hablar de teatro, porque de todo. tanto de todo, y es que los dos tenemos un histórico bastante parecido, ¿no? De empezar en el instituto, de empezar a hacer cosas, pasar primero por interpretar, o sea, tenemos como una biografía bastante parecida, ¿no? En ese Ya. sentido. Y, y es guay, la verdad es vamos, yo lo quiero mucho y seguimos trabajando. Bueno, que se nos ha ido un poquito la conexión, pero Sí. bueno, ya estamos de vuelta. Nada, que cuando se ha interrumpido esto, te hacía la pregunta de, en 3 minutos, ¿cómo se lleva el peso de la escenografía española a Eurovisión? ¿Cómo se gestiona esa presión? Pues, a ver, es presión y sobre todo responsabilidad. Pero yo creo que es una presión interesante. A ver, yo creo que lo importante, si tienes el trabajo hecho, si el trabajo se sustenta porque hay detrás todo un proceso de investigación, de creación, de que todos los ingredientes que estás utilizando tienen una coherencia y una cohesión con lo que estás haciendo, que el artista se siente cómodo, que la propuesta tiene un hilo argumental que, que, que se sostiene y que es potente, yo Ujú, creo que eso te quita mucha presión. Es verdad que no le puedes gustar a todo el mundo, eso lo tenemos claro. Y obvio, había gente que odiaba la puesta en escena de Zorra y había gente que la amaba, comentarios de todo tipo, de bailarines sí, bailarines no, o sea, muchísimo. Pero forma parte de esta industria. Tenemos que ser conscientes de que no le podemos gustar a todos. a todo el mundo. Ujú, Por eso. Y sobre todo yo creo que sería un error intentar contentar a todo el mundo, es un error porque nunca lo vas a conseguir. Y al final vas a tener un producto que nunca va a estar cerrado, para bien o para mal. Yo claro, no digo que la puesta en escena que hicimos fuese la mejor del mundo, cada uno puede tener la suya, pero era la que nosotros presentamos y era la que llevábamos. la- Y ah, fuimos a muerte. Después lo que pasó con los votos, con los no votos, con tal, bueno, pues bueno, eso, eso es otra eso discusión. es otra cosa, eso es otra cosa Pero bueno, diferente. ahí está, supuso un antes y un después en la carrera de Nebulosa. Entonces, nosotros estamos muy satisfechos con eso. Y Ujú, después, yo, a nivel profesional, pues yo creo que tampoco. O sea, nosotros llevamos muchos años ya trabajando, muchos proyectos, algunos más pequeños, otros más bestias. Entonces, yo creo ya, que lo importante es mantener la calma, ser respetuoso con todos los equipos, ser educado, entender cuáles son los tiempos de la industria y dónde te estás metiendo. O sea, por ejemplo, en el venidor somos 16 concursantes. Tenemos un tiempo eh, para trabajar a cada uno. Los equipos que están allí hacen jornadas maratonianas, están cansados. Entonces, tú no puedes llegar con tu propuesta como si fuese la única, imponiéndote, siendo un faltón, teniendo salidas de tono. ¿Por qué no? Porque esa gente está trabajando, echando muchas, muchas horas para que tu claro. producto, para que tu producto luzca y brille en el escenario. Con lo cual, también hay que ser agradecido, ¿no? Con la gente de realización, con la gente de iluminación, con toda la gente que está en cámara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Ya, es tener claro dónde te estás metiendo, saber los tiempos que tienes para trabajar, que eso es fundamental, porque los tiempos son hiper sagrados, tanto en Benidorm como en Eurovisión, los plazos de entrega de la documentación, los tiempos que tienes para ensayar, los tiempos que tienes para el visionado, para las correcciones. Y si eres disciplinado y eres consciente de todo eso, la presión se lleva bastante bien, bastante bien. vaya. Eh, Malmo estuvo rodeada de polémicas en los días previos y justo hasta el mismo día de la final. ¿Cómo vivisteis Israel y tú esos días en el festival, allí en Malmo? ¿Te refieres a por el enfrentamiento con... Sí, la polémica que hubo de la gente, bueno, eh, por ejemplo, Hubo, en el, eh, en como el, hubo varios.
Mica, pues no sé a cuál te refieres. Bueno, pues todo lo que hubo que si había gente de otras delegaciones con fusiles, con no sé qué, Sí. para vosotros, Pues a ver, eso influyó a la hora del tiempo no, no, en no, el no, festival. no, o sea, es verdad que fue un poco desagradable, fue un poco triste porque yo que sé, una oportunidad como esta es única en la vida, o sea, sería extrañísimo que volviese a suceder, ¿no? Es como que si te toca la lotería, que te toque dos veces la lotería, pues puede ser, sí, pero es raro. Entonces, Ujú, eso como que ensombreció un poco la experiencia de estar allí, porque es cierto que había muchísima tensión, había muchos momentos donde estabas incómodo, ¿no? Porque es verdad que había gente con armas, con escoltas, además con una actitud no muy agradable. ujú, Eh, Se notaba mucha presión en el ambiente, mucha tensión. Hubo momentos de enfrentamientos. Después en la calle también había mucha tensión, con manifestaciones, con pues un día un centro comercial que estaba enfrente del pabellón, nos desalojaron por una amenaza. Entonces sí que notabas como un ambiente muy tenso. Es ujú, verdad que intentamos proteger todo lo posible al equipo, a Mary, a Mark, a los chicos, a César, a Josu, a Ani, para ujú. que ellos tuviesen lo menos posible esa presión o esa tensión que había en el ambiente. ¿No? Incluso, y toda la gente de televisión española, Ana María Bordas, María Aguirre, etcétera. Y siempre intentamos que ellos no se salpicasen, ¿no? De eso, pero a veces De todo eso. era inevitable, sobre Claro. todo cuando ellos tenían que ensayar el desfile de banderas, que, bueno, ahí encima, como se ensaya tantísimo y es muy agotador, cuando había público, pues claro, imagínate los gritos, los insultos que se escuchaban mientras que ellos estaban detrás, ¿no? En backstage ya había tensión, ¿no? Entonces fue un poco, bueno, triste, pero bueno, ya está, ¿qué vamos a hacerle? Nos tocó así y intentamos vivirlo lo mejor posible y ya está. ¿Tú crees que toda esa polémica influyó un poco también en el resultado final por parte de la delegación española? Yo creo que más que nos influyese a nosotros, yo creo que, a ver cómo decirlo que no suene tan extraño. Eh, yo vi raro determinadas votaciones. Vi raro determinadas votaciones. Nosotros fuimos con una propuesta que no era fácil. De hecho, había países de corte más tradicional o más tal, que a lo mejor que dos bailarines hombres bailasen en tacones y enseñasen el culo, les ponía en una posición incómoda. Eso, Porque y cuando hay millones de propuestas de chicas que bailan igual con tanga y con bañadores que tal, y eso no les incomoda, en este caso sí, bueno. Entonces, pero aún así, una cosa que nos pasó fue, por ejemplo, que la canción se conocía perfectamente y que todo el público de Malmo la cantaba entera. ajá, Y eso es algo que hasta los mismos gente de la organización les sorprendía, que decían, es la primera vez que vemos que el público se sabe la canción y que la canta entera. De hecho, el momento de bajada de micrófono, de Soy Mazorra todavía, nosotros tuvimos dudas de qué hacíamos, porque decíamos, vale, en España funciona muy bien, es verdad que en todas las Europarty que se han hecho ha funcionado muy bien, pero imagínate que de repente bajas el micrófono y se hace un silencio. Entonces incómodo. claro, muy incómodo. Entonces, y no, fue justo todo lo contrario. O sea, se caía el estadio cantando con Mary. Ujú. Entonces, claro, no entendíamos que el voto popular o el voto de telefónico de repente estuviésemos tan bajo. Era como, y más cuando, bueno, esas cosas que ya sabéis, que sabemos del mundo de Eurovisión, de las casas de Sí, apuestas y todo, estábamos en una posición bastante buena, evidentemente no para ganar, pero estábamos en una posición bastante buena y de repente esa noche fue como, wow, ¿qué ha pasado? Y ajá. recientemente determinados países pegan un subidón enorme y países, por ejemplo, como Inglaterra con Lee Alexander, que es una mega estrella y con una puesta en escena que era increíble, cero Se quedó puntos. atrás.
Claro, entonces a eso me refiero de algunas votaciones extrañas, ¿no? Pero bueno, yo qué sé. Así es Buah. este concurso. Eurovisión es así. Son dramas todos los años. Sí, son dramas y bueno, a ver, lo bueno de todo esto, lo que sacamos en positivo, que nosotros estamos contentos con el trabajo, tanto Irra como yo, que Nebulosa se ha dado a conocer a nivel nacional y a nivel internacional, que ellos han pasado de ser un grupo bastante minoritario o con un circuito un poco más alternativo a estar en un primer plano, con colaboraciones con gente, pues con Mónica Naranjo, Gloria Trevi, etcétera, Eh, y, y están, ¿no? Entonces han demostrado que son un grupo que no es el típico grupo de un solo éxito y desaparece, sino ahí siguen trabajando a día de ahí hoy. siguen. Y yo, mi humilde opinión, que la voy a llevar siempre por bandera, es que creo que es de los pocos grupos que han pasado por el Benidorm Fest o Eurovisión que han sabido rentabilizar su paso por el festival. Sí, sí, sí. Es verdad que el festival es una oportunidad única y un escaparate brutal para el mundo de la música y más en un momento que no hay programas de música en directo en la tele. Sí, Casi ninguna cadena tiene un programa de música, salvo contadas ocasiones o actuaciones en algún programa. Bueno, ahora de repente tenemos actuaciones musicales en directo de La Revuelta y tal. Pero ese formato de música en directo en televisión había desaparecido y el Benidorm lo ha sí, recuperado. Y se han menos dado mal. con los artistas que Ujú. eso, en un circuito un poco más minoritario y tal, y es verdad que Nebulosa han sido muy inteligentes y han sabido aprovecharlo muy bien, muy, muy, muy bien. Y ojalá les vaya igual de bien, claro. Y a Cube y a Bueno, Car, todos a ellos, claro. todos, en general a todos. Em, has recibido muchos premios, por ejemplo, el God of por Loba. Bueno, ¿Qué eso fue, significan? a mí no me lo han dado. Bueno, Sí, sí, montaje donde pues así que eh, sí, sí, sí. ¿qué significan tener reconocimientos en tu carrera que a menudo se construyen en la sombra? Pues sobre todo, bueno, sí, es un reconocimiento a unas profesiones que normalmente son muy desconocidas. eh, pero en el fondo, o sea, yo lo que quiero es trabajar. O sea, está muy bien que te den Ya, un premio, que se te reconozca que has hecho algo bonito y que ha gustado al público y tal, pero lo mejor de esta profesión es seguir trabajando, seguir que te lleguen proyectos. Es verdad que te posiciona, que te da un poco más de visibilidad o gente que no te conoce de repente te suena tu nombre. Eso sí que es lo bueno, ¿no? de esto. ajá. Pero, pero lo mejor siempre es seguir trabajando y que tu trabajo siga creciendo y ya está, ¿no? ¿Hay alguna crítica mala o buena que recuerdes especialmente? Pues las críticas yo creo que hay que tomarlas en su justa medida, tanto las buenas como las malas. Las buenas no te puedes volver muy loco y creerte que eres el amo del mundo. Voy a cambiar de posición. Y las malas hay que tomarlas también con su justa medida. A veces las malas te ayudan a aprender Ujú. de tus errores y a decir, vale, ok. Y ya está. Y bueno, pues eso, en su justa medida. No creo que haya que darle más importancia. Actualmente compaginas tu carrera con la docencia. ¿Qué te aportan tus alumnos y alumnas como creador? Pues me aporta muchísimo más de lo que yo le puedo aportar a ellos, sinceramente. Sobre todo ellos, a ver, son gente joven que están empezando a estudiar y claro, tienen otros lenguajes, tienen el uso de la tecnología y de las nuevas herramientas, lo controlan muchísimo y entonces es una manera de aprender y de retroalimentarnos un poco, pero sí que es muy interesante trabajar con gente joven, sobre todo porque a veces que te sorprende y te descoloca. ¿Sabes? Como, Ya. tanto para bien para mal, ¿eh? Muchas veces te quedas así como diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Pero sí, sí.
es muy guay. Oye, Y creo que es co- muy interesante escuchar a la gente joven. ¿cómo ves el futuro del diseño escénico en España? Pues creo que estamos en un buen momento. Creo que estamos en un buen momento. Es verdad que las nuevas tecnologías se están incorporando cada vez más a la escena. Eh, Creo que en España tenemos muy buenos profesionales, y que gracias a formatos como el Benidorm y demás, estamos conociendo los nombres de los Mm, equipos. Es, no se sabía quién hacía un programa, no se sabía quién hacía los decorados de un show o de un concierto, porque es verdad que en artes escénicas sí que, bueno, por los programas de manos y todo eso, sí que te permite conocer un poco quién hace la escenografía de pues, una ópera en el Real o lo que sea. Pero en el mundo audiovisual es muy desconocido, sobre todo en televisión. En cine, bueno, pues los directores de arte, los directores de fotografía o de producción, dentro de la profesión sí que nos conocemos, pero el gran sí. público es como que no existimos. Entonces, gracias a este tipo de formatos, de repente como que la gente te conoce. Y no es Ajá. por una cuestión de fama o de estrellas, sino simplemente es porque la gente tiene que saber que hay profesiones que hacen este tipo de trabajos. Y la gente joven o un chaval que está empezando a elegir cuál va a ser su futuro, de repente puede ver una vía profesional, laboral en este tipo de sector. Normal. ¿Crees que la escenografía puede seguir emocionando desde la sencillez? Por supuesto, por supuesto. Yo creo que lo sencillo a veces lo confundimos con lo básico, y no, creo que a veces lo sencillo, si está bien hecho, puede emocionar mucho más, porque es como la poesía. O sea, la poesía con un haiku, por ejemplo, japonés, con muy pocas palabras, de repente hay algo que te toca dentro, y tú empiezas a completar lo que falta con tu imaginación, Ujú. con tus sensaciones. Yo creo que la escenografía, en el caso de propuestas minimalistas o de propuestas que aparentemente son sencillas, tienen que tener esa carga de metonimia de decir, o sea, yo te estoy ofreciendo esto, y ahora tú con tu vivencia, con tu imaginación, con tal, complétalo. Y yo creo que es interesante jugar a eso, ¿no? A crear, a que el espectador complete la imagen a través de su propia experiencia como de usuario, ¿no? Con lo que está viendo. Sí. Por ejemplo, tú en el primer año de existencia estuviste, bueno, y creasteis lo que fue Puy de Pooh, toda la escenografía. Ujú. ¿Qué recuerdo guarda de todo Sí. eso? Pues en Puy de Fou estuve al principio en los arranques del parque, y la verdad es que tengo muy buenos recuerdos, porque eso sí fue un proyecto muy bestia, muy bestia, muy bestia, y bueno, y está abierto, y sigue triunfando, sobre todo por el volumen. O sea, crear Ah, un parque temático desde cero, cuando yo llegué, que era la primera visita que hicimos al terreno, era en mitad de un monte en Toledo, y me decían, y aquí va a estar no sé qué, y aquí va a haber un lago, y aquí va. Y yo decía, Dios mío, están muy locos estos franceses. Pero, pero fue muy enriquecedor, y sobre todo eso, es por volúmenes de trabajo, por presupuestos enormes, por la posibilidad de viajar y conocer empresas internacionales de maquinaria escénica, de efectos especiales. O sea, fue la verdad que es muy, muy interesante por todo lo que aprendí en el proceso, y después a la hora de diseñar El sueño de Toledo, ¿no? Que es el espectáculo nocturno, pues ah. igual, todas las posibilidades técnicas, artísticas, de todo que me ofrecía. Entonces, tengo muy buenos recuerdos de esa etapa, la verdad. Y Si buenos compañeros, pudieras, claro, y compañeras. sí, si Que pudieras conservar solo una escenografía de todas las que has hecho, ¿con cuál te quedarías y por qué? solo una escenografía, Una solo. Venga, va. Complicada, ¿eh? complicada, complicada. Uf, qué complicado. Mira, una vez te cuento de invierno,
que hice en Perú, en Lima, Ajá. justo porque era todo lo contrario a lo que hago siempre. O sea, fue un montaje que dirigía Alberto Isola y me pidió justo lo contrario, nada de minimalismo, sino él quería un teatro de cartón, o sea, como si fuesen los teatritos Ah, de recortables, con sí, telones sí. pintados, con maquinaria antigua, todo antiguo, como si fuera un teatro a la barroca, pero que se notase como si fuese de cartón, pero a escala humana. Yo creo que me Ajá. quedaría con eso, Qué porque es guay. algo que no suelo hacer, no lo suelo trabajar ese tipo de estilo, pero me permitió jugar a algo que no suelo hacer y sobre todo recuperar técnica antigua, o sea, telones pintados a mano, que normalmente no se suele hacer porque o bien los imprimes o lo proyectas. En este caso fue trabajar a la antigua, a hacer el telón pintado a mano con técnica tradicional, con maquinaria antigua, de poleas a mano. Yo creo que me quedaría con esa bueno, por hacer un poco de arqueología teatral, ¿no? Que a día de hoy pues no. Ujú. Oye, ahora mismo estás trabajando con Lola Índigo para su nuevo espectáculo. ¿Cómo Ujú. es trabajar con Lola? Sí. Pues la verdad es que bien, estamos preparando los conciertos en los estadios, pues todos los elementos de puesta en escena que va a sacar. Y bien, es un equipo muy grande, trabajas bueno, con su coreógrafo, con la gente de efectos, con iluminación. O sea, trabajamos un equipo muy grande, yo me encargo de toda la parte de los props y todos los elementos que va a sacar. Ya sacamos un trono, el El trono trono. dragón, el trono dragón que sacó en los premios 40. Entonces, a partir de ahí se va a crear toda una historia con las diferentes etapas que quiere contar Lola en su concierto. Y bien, la verdad es que muy bien, porque ella es una artista que tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere, con lo cual me Ujú. facilita. O sea, no es de las que te marean, que, ay, sí, no, no, si le gusta algo es que sí y va a muerte, y si algo es que no, y cambiamos y nos inventamos otra cosa, ¿no? Entonces, bien, Ya, bien, pues un megaproyecto y el 14 de junio, que será el primer concierto en Madrid, pues ahí lo veréis todo, lo que tenemos preparado. guay. ¿Mm? Con ganas de verlo todo. Eh, Yo estamos hablando de un super proyecto como es los conciertos de Lola Índigo, pero si no tuvieses un límite de presupuesto, ¿a quién también. artista te gustaría crearle algo? Hombre, yo soy muy fan de Madonna, pero tiene que ser complicado trabajar con. Es que Madonna ya es mucho decir, ¿no? No, no, no. A ver, y si no fuese, pues no sé, es que hay mucha gente que me gusta. Hay gente que a lo mejor no son tan conocidos, tan mediáticos, pero que me gusta mucho lo que hace. Por ejemplo, Magot ha sido un descubrimiento. Eh, Magot. ha sido un descubrimiento porque encima tiene canciones brutales, el tío canta de las Mm, mejores que han pasado por el Benidorm Fest y eso es indiscutible. sí. Mm, y después como personalidad, por la forma de trabajar, lo fácil que ha sido un descubrimiento. Y si no, es que no sé, me hubiese encantado. No te podría decir un artista ahora. Bueno, si está muerto también nos vale, ¿eh? Mira, y es que yo soy tan ecléctico que podía decirte desde Lola Flores ¡Ostras! a, a- o sea, a mí me gusta mucho la música techno y el mundo más futurista, por decirlo musicalmente. Ajá, Me encantaría trabajar con gente que te permita crear entornos visuales así como más envolvente, ¿no? Como más experiencia de usuario que concierto tradicional. Pero da igual, si es que cualquier proyecto es interesante, cualquiera. ya. Mm. Vamos a ir terminando ya si no te robamos más tiempo, porque ha sido un placer tenerte. Si no te pudieses dedicar a diseñar, ¿a qué te dedicarías? A tener un huerto aquí en el campo. No, no sé. A ver, yo creo que me dedicaría, si no a diseñar, a la enseñanza, que es mi Mm, segunda profesión. Yo creo que me terminaría dando clases o sea, me gusta mucho.
aprender y enseñar. Entonces yo creo que tiraría por ese lado. Qué Eso guay. o a retirarme a la playa a pescar o a tener un huerto y Muy bien. Pues Juan, ha sido un placer tenerte. Cuando quieras puedes pasar por aquí porque Revoluciones también es tu casa ya. muchas gracias. Y, y nada, un placer. Y a ver si nos vemos muy pronto en Benidorm otro año más. Bueno, eso nunca se sabe, esto es una lotería. Puede ser que el año que viene Bueno, volvamos o no, no lo sabemos. a ver, yo confío que sí, ¿eh? Yo confío que No, sí. de hecho, me encanta el formato, me encantan los equipos, además también es como volver a casa, o sea, es como es una especie de déjà vu cuando vas al Don Pancho y vuelves a Ya, ver a Don Pancho. pero muy bien, es un trabajo súper bonito y reencontrarte pues con los equipos de Radio Televisión Española, bailarines que coinciden mucho de un año para otro y tal. Es una experiencia chula. Yo la verdad es que lo recomiendo. Mm. Pues nada, Juan, un placer. Mil gracias por haber pasado y por estos minutos. Y nada, cuando quieras, aquí estamos. Muchísimas gracias a vosotros por acordaros de mí y nada, lo mismo Va, digo, lo que necesitéis, aquí estoy. muy bien. Chao, Juan. Chao, gracias.